Antes de comenzar a trabajar la operatoria, las propiedades, fórmulas, etcétera, quiero explicar la estrategia que vamos a utilizar para trabajar de una manera un poco más sencilla los distintos ejercicios. A ver, lo que hay que saber primero, una función cuadrática es de la forma f de x igual x cuadrado. Esa es la definición de una función cuadrática. Y el gráfico de una función cuadrática va a corresponder siempre a una parábola, que para este caso, que es el vértice, coincide con el eje Y y con el eje X. Eso es lo que ustedes deben saber. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer es contestar los distintos elementos como coordenada del vértice, discriminantes, ceros, gráficos, dominios, recorrido, a través del gráfico. Solo que este gráfico lo vamos a empezar a desplazar. Este vértice se va a mover, izquierda, derecha, arriba, abajo, la parábola va a abrir para arriba, va a abrir para abajo y en base a eso vamos a ir contestando. Y en eso lo que vamos a tener que decir es que esta función se va a trasladar de la siguiente manera. X más menos h al cuadrado más menos k. Entonces, el vértice en general es hk. Esta h y esta k corresponden al vértice. Entonces, h indica cuánto se desplaza en el eje X. Si es más h, se va a mover hacia la izquierda. Todo lo contrario. Y si es menos h, se va a mover hacia la derecha. K indica lo que se desplaza en el eje Y. Si es más K, sube. Si es menos K, baja. Entonces lo que nosotros vamos a tener que aprender es cómo encontrar el valor de h y de k de tal forma de poder encontrar el vértice. Y teniendo el vértice contestamos todo. Eso es lo que les voy a ir mostrando ahora con varias funciones para que veamos cómo se trabaja. Bien, aquí tenemos la primera función, x cuadrado menos 3. Y lo primero que tenemos que hacer es graficar. Entonces, aquí nos damos cuenta que no hay h, porque el x está solo, pero sí hay k, que es 3, negativo. Y el k indicaba lo que subía o bajaba. En este caso, baja 3. Entonces, si nosotros nos imaginamos que esta era la función cuadrática original, entonces este vértice que está acá va a bajar 3. 1, 2, 3. Va a llegar al menos 3. Y entonces es como que la tomemos, la arrastremos acá y queda en este punto y entonces el gráfico sería algo así. Este sería el gráfico de f de x igual a x cuadrado menos 3. Entonces voy a borrar este que era el original, pero era para conectar lo que estábamos haciendo y entonces dejamos ahí. Entonces nosotros siempre nos vamos a imaginar que el original está acá y ese es el que se va a mover, derecha, izquierda, arriba, abajo. En este caso baja 3 y como el x cuadrado es positivo, abre hacia arriba. Y ahí está el gráfico. Ahora, dominio. El dominio de esta función van a ser siempre los números reales, así que ahí no nos vamos a complicar, porque ya hemos dicho que el dominio son los valores que se ocupan en el eje X, entonces a la medida que esta parábola se va abriendo, va ocupando todo el eje X. Y el recorrido, eso hay que verlo. El recorrido es lo que se ocupa en el eje Y. Y en este caso el gráfico en el eje Y, a medida que la parábola va de aquí hacia arriba, está ocupando el menos 3. Es el primer valor de Y que ocupa. Y de ahí empieza a subir hasta el más infinito. Por lo tanto, el recorrido iría desde el menos 3 incluido hasta el más infinito sin incluir. Y ahí tenemos el recorrido. Repito, dominio, lo que ocupa en el eje X.
recorrido lo que ocupa en el eje Y, el gráfico obviamente. Tenemos dominio, tenemos recorrido. Coordenadas del vértice. Aquí están las coordenadas del vértice. Este puntito, 0, menos 3. El discriminante es esa expresión que va en la raíz cuadrada. Cuando nosotros usamos la fórmula para la ecuación cuadrática, esa que dice menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4ac todo partido en 2a, esto es el discriminante. A eso se le llama discriminante. El discriminante es b al cuadrado menos 4ac. Ahora, este discriminante se representa normalmente con el triangulito delta. Delta igual b cuadrado menos 4ac. Ahora, ¿qué tiene que ver el discriminante aquí? Ustedes se recordarán que cuando uno resuelve una ecuación cuadrática existe la posibilidad que este número sea negativo. Y si ese número es negativo, esta raíz cuadrada no existe dentro de los números reales y nos arroja soluciones imaginarias. Bueno, eso significa que si hay soluciones reales, significa que la parábola intersecta el eje X en 2 puntos o en un punto. Pero si esto es negativo, significa que no hay solución real y eso me indica que esta parábola no intersecta el eje X. Entonces ustedes tienen que saber que si el discriminante es mayor que 0, entonces existe 2 soluciones reales. Que si el discriminante es igual a 0, entonces existe una solución real. En algunos casos dicen existe 2 soluciones reales iguales, que obviamente es lo mismo, decir que son 2 iguales es lo mismo que decir una. Y si el discriminante es negativo, o sea menor que 0, entonces no existe solución real. No existe solución real. O existen 2 soluciones complejas. Ya. O imaginaria, o complejas conjugadas también, pero complejas. Esto es teoría y propiedades, definiciones y conceptos que ustedes tienen que saber. Aquí no hay nada que pensar, hay que saberlo. Por lo tanto, cuando a mí me hablan de qué pasa con el discriminante, yo debo saber que el discriminante se refiere al b cuadrado menos 4c y su signo, no importa el número, si es un número grande, chico, pues, lo que importa es si es positivo, es negativo o es 0. Si es positivo, hay 2 soluciones. ¿Y qué significa que hay 2 soluciones? Que intersecta al eje X en 2 puntos, como esta parábola. ¿Qué significa que hay una solución? Que esta parábola vendría y tocaría en un solo punto, como la original, y de ahí se devuelve. ¿Y qué significa que si el discriminante es 0, que esta parábola no toca el eje X? Por lo tanto, si esto hubiera sido el vértice, la parábola tendría que ir abierto hacia abajo. O si este vértice hubiera estado por aquí arriba, hubiera abierto así. O sea, cuando no toca el eje X, yo sé que el discriminante es 0. Entonces uno normalmente con el álgebra le dan la ecuación o la función cuadrática y con el álgebra tiene que evaluar esta expresión para ver si es positivo o negativo. Pero si tengo el gráfico, no hay para qué hacer eso, siendo correcto ambas cosas. Simplemente veo que hay 2 puntos donde corta el eje X, por lo tanto significa que hay 2 soluciones y eso significa que el discriminante es positivo. Entonces, si me dicen, ¿qué pasa con el discriminante? El discriminante es mayor que 0. ¿Por qué pongo eso? Porque hay 2 soluciones. Ya, ahora los interceptos. Vamos a sacar el intercepto, lo vemos acá en el gráfico, que este es el intercepto al eje Y. El intercepto al eje Y corresponde al mismo vértice, o sea, sería 0 menos 3. Y el intercepto al eje X es encontrar estos puntitos, este punto y este punto, donde intersecta. Y eso se hace igualando a la función a 0. Se dice x cuadrado menos 3 igual 0. Y de ahí despejamos. Bueno, aquí esta es una cuadrática, nosotros usamos la estrategia de factorizar, y esto sí lo podemos factorizar en 2 paréntesis, con más y con menos, x por x, y más raíz de 3 y menos raíz de 3. ¿Ves? Raíz de 3 por raíz de 3 es 3. Y por lo tanto, un punto es menos raíz de 3 y el otro es raíz de, o sea, una solución es menos raíz de 3 y la otra es raíz de 3. Entonces, el intercepto al eje X
hay dos interceptos al eje X. Uno sería menos raíz de 3,0 y el otro sería raíz de 3,0. Estos puntitos que están aquí, este sería raíz de 3,0 y este sería menos raíz de 3,0. Entonces ahí tenemos los puntos donde intersecta el eje X y el punto donde intersecta el eje Y, por donde pasa la parábola. Aquí tenemos la función número 2, x menos 2 al cuadrado. En este caso, a diferencia del anterior, este no tiene k, pero sí tiene h. Y el h era lo que indicaba que se movía derecha o izquierda, todo lo contrario. Entonces, si tenemos el eje XY así, la parábola original está ahí, ¿no es cierto? Pasa así, va a moverse todo a la derecha. Entonces, donde está el 2, la parábola va a venir, toca ahí y sube. Porque como no hay K, indica que el vértice ni sube ni baja, se mantiene nomás ahí. Entonces, ese debiera ser el gráfico, ¿ves? 2 hacia la derecha y listo. Y ahora contestamos. Dominio ya dijimos, es siempre R. Recorrido. Vemos que la parábola está ocupando el eje Y hacia arriba, a partir del 0, porque este corresponde al 0, del 0 al infinito. Del 0 al infinito. Dominio, recorrido, coordenada del vértice. La coordenada del vértice sería 2,0. El discriminante. Como la parábola corta el eje X en un solo punto, el discriminante tiene que valer 0. Intercepta los ejes coordenados. Intercepto al eje X, ya lo tenemos, 2,0. Intercepto al eje Y, tendríamos que calcularlo. Y eso se hace reemplazando el 0 en la función, o sea, calculando f de 0. F de 0 es 0 menos 2 al cuadrado, y eso me da 4. Por lo tanto, el intercepto al eje Y es 0,4. Este puntito que está acá sería el 0,4. Y ahí está todo. ¿Ven? Qué fácil, qué rápido así. Aquí tenemos otra. Entonces, la misma idea. Eje X, eje Y. La función original pasa por ahí. Ya, en este caso sí tenemos K. Indica que sube 1. Sube 1, o sea, pasa 1 para arriba. No tiene H. No se mueve para la derecha ni para la izquierda. Pero el X cuadrado es negativo. Entonces eso está indicando que la parábola original que venía así, ahora no va a abrir así, va a abrir hacia abajo. ¿Por qué va a abrir hacia abajo? Porque el X cuadrado es negativo. Y sube 1. Entonces aquí hay un puntito, el 1, y la parábola hace así. Y baja. ¿Ven? Ahora contesto. Dominio R. Recuerden que con el dominio la función cuadrática no es para qué complicarse, es mecánico, memoria, siempre R. Después vamos a ver unas restricciones para que vean la diferencia. Ya, ahí está, dominio R. Recorrido, en este caso la parábola va hacia el menos infinito. Entonces el recorrido sería desde el menos infinito hasta el 1, incluido. Las coordenadas del vértice, 0,1. El discriminante corta en 2 puntos el eje X, por lo tanto es mayor que 0. Los interceptos a los ejes. El intercepto al eje Y que ya está dado, ¿cierto? Es el 0,1. Y el intercepto al eje X tenemos que ver, buscando la ecuación, resolviendo la ecuación, igualando la ecuación a 0. Menos x cuadrado más 1 igual 0, porque quiero que el y sea 0. Bueno, y esto es una suma por diferencia que se factoriza 1 más x, 1 menos x, y ahí me da 1 menos x cuadrado. Y tenemos un valor que sería menos 1 y tenemos otro valor que sería 1. Por lo tanto, tenemos dos interceptos al eje X. Uno sería, pongámosle menos 1, sería menos 1,0 y el otro sería 1,0. O sea, este punto que está aquí es 1,0 y este que está acá es menos 1,0. Y ahí tenemos todos los elementos de esa función cuadrática. Vamos a ir ahora con el ejercicio número 4. Aquí tenemos una función cuadrática en que tenemos h y tenemos k. El más 4 significa que se va a mover 4 unidades a la izquierda. Y el menos 2 significa que va a bajar 2 unidades.
y este menos indica que la parábola va a abrir hacia abajo. Entonces, si tenemos el eje XY, la parábola original es así, por ser negativa, ahora es para abajo. Se mueve 4 para la izquierda y 2 para abajo, entonces 1, 2, 3, 4 para la izquierda, llegamos al menos 4, y 2 para abajo, 1, 2, llegamos al menos 2, entonces va 1, 2, 3, 4, 1, 2, ahí quedaría el vértice. Y como es negativa, la parábola abre así. Ahí está. Entonces, teniendo el gráfico de la parábola, ahora comenzamos a contestar. El gráfico ya está. Dominio, R, también está porque es siempre igual a R. Recorrido, ahí vemos. ¿Qué ocupa en el eje Y? Ocupa desde el menos 2 al menos infinito, pero eso se escribe primero el menos infinito y después el menos 2. Cuando uno da un intervalo, siempre a la izquierda se anota el menor y a la derecha el mayor valor. Entonces, ese es el recorrido. Las coordenadas del vértice serían menos 4, menos 2, ¿cierto? Porque menos 4, menos 2, ahí quedó. El discriminante, negativo. ¿Por qué es negativo? Porque la parábola nunca toca el eje X. Porque aquí está el eje X y la parábola no alcanza a llegar al eje X y se devuelve. Por lo tanto, el discriminante tiene que ser negativo. Lo intercepto a los ejes. Intercepto al eje X no existe. No toca el eje X. Intercepto al eje Y sería este punto que está acá. Y eso lo encontramos reemplazando el X por 0. Entonces decimos f de 0 me da menos paréntesis 0 más 4 al cuadrado menos 2. Esto es 16. Menos 16 menos 2 menos 18. Por lo tanto es 0, menos 18. O sea, este punto que está acá es 0, menos 18. O sea, en verdad está bastante más abajo. Pero lo estamos bosquejando nomás, así que, pero ese punto es donde va a intersectar al eje Y. Y ahí tenemos todo de nuevo, ¿ves? Y sigue saliendo todo fácil y rápido con esta estrategia. Así que apréndansela bien nomás. En el ejercicio 5 es lo mismo, solo que la idea mía es irles presentando un poco desordenado el esquema para que ustedes lo ordenen y no se enreden. Por ejemplo, esto yo lo puedo escribir así también. Menos x menos 1 al cuadrado más 4 y queda igual que el anterior, ¿se fijan? Solo que al verlo así uno se puede enredar. Entonces siempre tiene que ir primero el paréntesis al cuadrado y después el número. Entonces ustedes lo acomodan nomás, porque como es una suma recta, la pueden conmutar. Entonces por la propiedad conmutativa lo escriben así y no hay ningún problema. Y entonces ahora hacemos la misma interpretación. Entonces si aquí tuviéramos el eje XY, sabemos que esta parábola va a abrir hacia abajo. Se va a mover 1 para la derecha y se va a mover 4 hacia arriba hasta el 4. Entonces 1 a la derecha, 4 para arriba y ahí va a quedar el vértice. Y como es negativo, abre hacia abajo. Entonces la parábola sería una cosa así. Ahora vamos viendo. Dominio, R. Recorrido. Viene desde el menos infinito hasta el 4. Desde el menos infinito hasta el 4. Recuerden que los infinitos positivos, negativos, nunca se incluyen. Ya, después, dominio, recorrido, coordenadas del vértice. Bueno, las coordenadas del vértice serían 1,4. 1, 4, ahí está el vértice. El discriminante, en este caso corta en 2 puntos, por lo tanto es positivo, mayor que 0. Los interceptos. El intercepto al eje Y. Para sacar el intercepto al eje Y reemplazamos el 0, f de 0, y eso me da 4 menos 0 menos 1 al cuadrado. Esto es 1. 4 menos 1, 3. Por lo tanto, el intercepto al eje Y es 0,3. O sea, este puntito que está aquí es el 0,3. Intercepto al eje X. Los interceptos al eje X tenemos que resolver la ecuación porque el Y vale 0. Entonces igualamos a 0 esto. 4 menos x menos 1 al cuadrado igual 0.
Bueno, y aquí se puede trabajar este cuadrado de binomio, se puede desarrollar, se puede igualar a 0, intentar la factorización, también se puede usar la fórmula y vamos a llegar igual. Pero yo quiero apelar a las cosas que ya les he enseñado antes. Yo les enseñé antes que esto es una suma por diferencia. Este es un cuadrado perfecto, este es un cuadrado perfecto con signo menos, eso es una suma por diferencia, así que lo puedo factorizar inmediatamente en 2 más x menos 1 por 2 menos x menos 1 igual 0. Entonces este es 0. Bueno, y esto al sacar el paréntesis aquí va a quedar 2 menos 1, 1. O sea, este va a quedar x más 1. Y aquí va a quedar 2 más 1, 3 menos x. Entonces aquí tenemos un valor que es menos 1 y aquí tenemos otro valor que es 3. Y entonces ahí está rápidamente factorizado. ¿Ven? Entonces es importante que ustedes sepan las factorizaciones. Si alguien no ha visto el video o no sabe aplicar esto, tiene que buscar un video que se llama Factorizaciones. Y ahí les enseño esto y muchas otras cosas más que son importantes para poder mantener de una manera sencilla lo que hay que hacer. Ahora, vamos a ponernos en el caso que alguien no lo sabe y no lo quiere aprender y no quiere ver más videos, y entonces, ¿qué ocurre si yo no hago eso? Bueno, lo voy a hacer aquí, en esta parte. Si alguien no hace eso, entonces lo que tendría que hacer sería desarrollar esto. Entonces les quedaría 4 menos, paréntesis, cuadrado binomio, igual hay que ser producto notable, x cuadrado menos 2x más 1 igual 0. Sacamos el signo menos y reducimos. Entonces me va a quedar menos x cuadrado más 2x y 4 menos 1 me va a quedar más 3 igual 0. Podemos multiplicar por menos 1. Me queda x cuadrado menos 2x menos 3 igual 0 y podemos factorizar esto ahora. X por x, 3 por 1, menos 3 más 1. ¿Ven? Y aquí x menos 3, x más 1, estamos aquí, ¿ven? X más 1 y x menos 3 o 3 menos x, que es lo mismo. Entonces de ahí de nuevo conectamos allá y tenemos lo mismo. Por lo tanto, los interceptos al eje X son dos. Un intercepto sería el menos 1,0 y el otro intercepto sería 3,0. Y de esa manera tenemos la respuesta a los interceptos, a los ejes coordenados.